Hemorroides son estructuras que son normales que tengamos todos en la región anal. Hay hemorroides internas y hemorroides externas. Tienen su función, pero el problema es cuando se enferman y eso ya se llama enfermedad hemorroidaria. Cada una de ellas se presenta o se manifiesta de una forma que puede ser desde la sensación de comezón, el sangrado o sensación de bulto. Hola a todos y bienvenidos a Salud de Hierro. Yo soy la doctora Patricia Gómez Cortés y el día de hoy me acompaña el doctor Elvis Flores, coloproctólogo de nuestro hospital Puerta de Hierro, Colima. Vamos a estar hablando sobre el tema de sangrado rectal, sobre el tema de fístulas, abscesos, hemorroides, todas estas diferentes patologías o enfermedades que podemos encontrar pues en el recto y que muchas veces es un poco incómodo hablarlo o que no nos atrevemos a acercarnos a un médico hasta que tal vez ya es demasiado tarde. Entonces, doctor, bienvenido. Antes que nada, agradecerte por tu tiempo, por estar acá con nosotros y compartirnos con nosotros toda tu experiencia. Muy bien, muchas gracias Hospital Puerta de Hierro por la invitación, doctora Patricia. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, pues el tema siempre proctológico es un tema pues tabú, que obviamente pues nadie se apertura pues para comentarlo abiertamente, a preguntarle a algún conocido, un amigo, oiga, tengo una molestia a nivel pues anorrectal, ¿con quién voy o qué hago? Habitualmente de forma inicial todos empiezan pues buscando de forma personalizada a ver si puedo ponerme o tomarme algo sin que nadie sepa o me aguanto pues hasta que de plano mi pareja o mi conocido ve, oye, ¿qué te pasa? No, pues que tengo esto. En ese momento es cuando me expreso pues a que tengo una molestia porque realmente sí es un tema pues como tabú. Así es. Por ejemplo, doctor, cuando empieza un sangrado, ¿todo sangrado debería de alarmar a un paciente o hasta qué momento tú consideras que es importante acercarse al especialista? Sí, digo, definitivamente el sangrado es un signo y un síntoma, pues, que es de alarma. Es un problema, pues, que realmente no debe de estar, pues, presente al momento de evacuar. Obviamente hay diferentes tipos de sangrados. Así también evaluamos más o menos la localización en la cual pudiera estar ubicado la zona donde se está presentando el sangrado, hablando de tubo digestivo. Es diferente tener un sangrado de goteo que solamente al momento de limpiarme, pues el papel queda manchado, a un sangrado en el cual pues viene revuelta la sangre pues con la materia fecal o un sangrado en el cual pues como que evacúo diarrea pero lo que sale pues es sangre o si viene sangre pues ya más oscura con coágulos. Cada uno de estos tipos de sangrados nos habla de una causa probable, pues, de en la cual pudiera ser la causa del sangrado. Afortunadamente, la gran mayoría de los sangrados por la cual buscan atención, pues, al menos, pues, en mi especialidad en coloproctología, es el sangrado, pues, inicial, el manchado, el rojo brillante, causado habitualmente pues, por enfermedad hemorroidaria o bien conocido pues, como hemorroides. Ujú. Pero pues siempre pues, es importante sí, la búsqueda de atención médica, al menos de forma inicial, posteriormente especializada, porque pues, el sangrado no es normal que se presente. Que de repente, como mencionas, lo más común en la población o lo que uno piensa de repente cuando ve un manchado o un sangrado es hemorroides, ¿no? Y de repente la población puede creer que es lo único que existe, pero no. O sea, tú mencionabas, estábamos platicando antes de empezar a grabar, precisamente que vienen con la idea de hemorroides y resulta que es una fístula. ¿Nos podrías explicar más o menos cuál es la Sí, sí, diferencia? sí, sí, claro. Sí, efectivamente, como comenta doctora, la gran mayoría, o si no es por decir todos los pacientes que llegan conmigo a la consulta, independientemente de la molestia que tengan, al menos a nivel anorrectal, el paciente llega ya con diagnóstico, doctor, vengo porque tengo hemorroides. Ah, no, pues sí, está bien, digo, obviamente, pues como cualquier historia clínica, pues que aprendemos durante la facultad, pues un interrogatorio dirigido, característica, ¿cuáles son tus molestias? No, pues vengo por sangrado o vengo por dolor.
O vengo porque siento un bulto que me salió hace unos días en la región anorrectal o en el ano o perianal. O vengo porque tengo un manchado con salida de una secreción que parece pus. Pero definitivamente todos llegan pensando que toda esa molestia está relacionada a hemorroides y efectivamente no toda sintomatología ocasionada o presentada a nivel del ano o en la región perianal son relacionados a una enfermedad hemorroidaria. Primero, una parte paréntesis, hemorroides son estructuras que son normales que tengamos todos en la región anal. Hay hemorroides internas y hemorroides externas. Tienen su función, pero el problema es cuando se enferman y eso ya se llama enfermedad hemorroidaria. Cada una de ellas se presenta o se manifiesta de una forma que puede ser desde la sensación de comezón, el sangrado o sensación de bulto. Cada una de ellas pues tiene también un tratamiento pues específico que puede, si se busca la atención oportuna, puede ser un tratamiento médico o si ya el paciente ya lleva meses o años de evolución, quizás la única alternativa de tratamiento sea el tratamiento quirúrgico, pero siempre existen opciones de tratamiento entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, como son ligaduras hemorroidarias, pudiéramos utilizar el láser. Siempre pues hay opciones mientras que llegue el paciente pues a tiempo. Lo otro también importante también, si es cosas relacionadas a sangrado, también existen otras patologías que pueden llegar a ocasionar sangrado, como lo son divertículos, hay pólipos, lesiones premalignas, que también pues, son pólipos colorectales, tumores, cánceres o enfermedades inflamatorias intestinales, pues conocidas como lo más conocida que es la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, que también pueden llegar a ocasionar sangrado. O sea que, pues como escucharán o verán, hay una amplia gama de patologías que se pueden asociar exactamente igual a una enfermedad hemorroidaria, que desafortunadamente no todos los pacientes que vemos pues son hemorroides. Y es ahí donde entra, pues bueno, lo que me preguntaba, lo de las fístulas y los abscesos. Quizás muy pocas personas, a menos que hayan tenido la patología o hayan tenido un familiar o un conocido que haya tenido esta enfermedad o esta patología, saben de su existencia. Las fístulas y los abscesos es una patología muy frecuente, ¿sí? Habitualmente el síntoma, en general el absceso se considera que es la versión aguda en la cual el paciente debuta con dolor en la región anal o perianal, la cual pues se va incrementando pues con los días, empieza a sentir pues la sensación de un bulto que va creciendo junto pues con el dolor y el absceso pues es un proceso infeccioso y como cualquier proceso infeccioso pudiera ocasionar pues malestar general, fiebre, pues toda esa parte pues de un proceso pues infeccioso. Ese proceso infeccioso, dependiendo de las características de cada paciente y el tiempo de evolución en la cual lo pudiera llegar a presentar, pues un paciente con factores de riesgo como diabetes mal controlada, obesidad y demás, pudiera expandirse o crecer a tal grado ese absceso que pudiera poner en riesgo hasta la vida. Ok, ¿Sí? claro. Hablando del absceso, es la parte aguda. Con respecto a la fístula en sí ya es el absceso se drenó de forma espontánea, o sea que llegó un momento y el cuerpo pues, buscó salida y drenó hacia alguna parte de la piel o hacia la región pues anal, sale el material purulento y al pasar de las semanas y los meses se forma un trayecto. Okay. Ese trayecto pues ya es un proceso como infeccioso crónico en la cual pues está con salida constante de material purulento, secreción serohemática, O sea, ya también sale sangre. así es, ya no real, ya el paciente en ese momento ya no tiene dolor, ya principalmente su incomodidad es la sensación de humedad, el manchado y en algunas ocasiones pues sienten algún bultito que es el que siente que están manchando. Ese pues Okay. es pues una fístula. Agudo, lo que es el absceso, dolor, aumento de volumen y malestar general con el tiempo. Y ya la fístula ya es un paciente que ya pasó por un absceso,
se drenó de forma espontánea o si fue a buscar también atención médica oportuna, también el absceso, eh, hay ciertos tipos de abscesos, todos los abscesos, bueno, me adelanto un poco la parte del tratamiento, pero todos los abscesos se tienen que drenar. Ok. Hay algunos abscesos que podemos drenar en consultorio con anestesia local, saber también qué tipo de abscesos podemos hacerlo. Lo drenamos de forma espontánea sin necesidad de pasarlo a quirófano y demás, y posiblemente ese absceso a los meses desarrolle pues una fístula. Ok. De acuerdo a la literatura, se dice que el 30-40% de los abscesos anorrectales van a desarrollar pues a largo plazo pues una fístula anorrectal. Entonces, en sí, pudiéramos estar hablando de la misma patología, nada más que una es la aguda y la otra pues es la Una es crónica. el inicio, ¿no? O sea, la Sí, aparición temprana así y es. otro ya es cuando se quedó y Y ya se presentó la fístula. ¿se puede en estos casos prevenir que un absceso se vuelva una fístula? Realmente se han hecho muchos estudios relacionados al tipo de bacteria que está haciendo el proceso infeccioso o el absceso, la localización del absceso, el tipo de persona o el tipo de antibiótico que le da uno posteriormente al drenaje, pero realmente no hay nada ni médicamente que se pueda hacer para evitar que el paciente que tuvo un absceso desarrolle una fístula. Lo que sí podemos hacer es, tenemos a un paciente con un absceso anorrectal y ese paciente es candidato pues a un drenaje quirúrgico, eh, regresando, bueno, a la fisiopatología o a la causa del absceso. En la región anal o anorrectal tenemos unas glándulas que se llaman criptas. Esas criptas se encargan de producir moco para el momento que pues, se evacúe, pues sirve pues como lubricante pues, para que la evacuación pues, salga pues, de forma confortable. Esas criptas, con respecto a la causa de los abscesos anorrectales, que la causa más frecuente, arriba del 95%, es por enfermedad criptoglandular, o esa glándula o esa cripta se tapa, ese moco que habitualmente se produce, se sigue produciendo, pero ya no tiene salida. Ok. Y al estar ese moco localizado pues en una región contaminada por las bacterias que se encuentran en la zona, ese moco Claro. se infecta y ahí empieza ya lo que es el absceso no rectal. Ok. Entonces, digo, aquí una de las cosas importantes, la mayoría de los abscesos anorrectales es por enfermedad criptoglandular. Ok. La enfermedad criptoglandular se tapa esa glándula, no hay una razón como tal que hayamos comido algo o hayamos hecho alguna actividad o dejado de hacer algo. Sí se pueden llegar a relacionar en algunas ocasiones pacientes que han tenido antecedentes de diarrea, Ok. pero la gran mayoría de los pacientes de un momento a otro despertaron y empezaron a sentir malestar en la zona. Ok. Y así empiezan. Con respecto a la pregunta de evitar una fístula, es ahí donde entra la parte de la cripta, la glándula. Si ese paciente, ese absceso es candidato a entrar a quirófano, un cirujano coloproctólogo con nuestra especialidad tenemos el adiestramiento, la forma de identificar esa cripta que inició ese absceso y aprovechar el mismo tiempo quirúrgico para tratar esa cripta y ya con ese tratamiento de esa cripta, pues podemos evitar la formación pues, de una fístula posteriormente. Entonces a ese paciente muy probablemente ya le evitamos un segundo evento quirúrgico. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, ¿existen maneras de diagnóstico de, o sea, tanto, bueno, o sea, diagnósticos diferenciales, hemorroides, fístula, absceso, fuera de lo físico? O sea, tiene que ser el tacto rectal, entendería. Sí, digo, aquí principalmente el síntoma por el cual el paciente, nosotros ya desde antes de revisarlo pudiéramos pensar que tiene un absceso es que empezó de forma súbita con dolor en la región anal, la cual fue aumentando de intensidad, que posteriormente empezó a sentir el crecimiento de un bulto. Habitualmente la mayoría pasan 4 o 5 días en buscar atención médica y pues ya empiezan con algo de malestar general. Sí, efectivamente requiere pues una exploración física. Con la pura exploración física, alguien pues que tenga pues, la pericia o al menos uno que está acostumbrado a estar viendo pacientes de forma frecuente y pues con la visualización, el tacto puede hacer uno el diagnóstico. Quizás un médico no especialista, pues pensando en esa probabilidad, busca de forma intencionada quizás pues la presencia de un absceso. Sí existen estudios diagnósticos confirmatorios
que normalmente no lo solicitamos. Hay algunas causas o razones en las cuales a veces los abscesos no buscan drenarse o salida pues hacia la piel, sino más bien se van hacia las paredes más del recto, hacia la parte interior, que no alcanzamos a verlo, no alcanzamos a determinarlo pues con el tacto, y ese paciente pues es candidato a un ultrasonido endoanal, que sería pues uno de los estudios idóneos cuando no tenemos la certeza de que el paciente tiene un absceso, a pesar de que tiene todos los síntomas, pero no logramos tocarlo o verlo. Y lo otro sería una resonancia magnética. Ok. Pero realmente, prácticamente con el interrogatorio, la exploración física, llegamos pues al diagnóstico. Ok. ¿Y qué tan importante es ser oportunos en el diagnóstico? Me refiero a que apenas primeros síntomas, molestias, ¿qué tan importante es acudir rápidamente con el especialista para una revisión? ¿O puedo esperarme a decir, pues ya me acostumbré a vivir así, tengo estas molestias, viene de vez en cuando este síntoma, este signo? ¿Qué tanto hace una diferencia que yo me trate pronto? Ok, pues es una muy buena pregunta y pues sí, la diferencia pues es abismal. Si hablamos de absceso, pues el absceso es un proceso infeccioso, y por la localización en la cual está el proceso infeccioso, lo que está poniendo el riesgo pues son los músculos que tenemos en la región anal, que se llaman esfínteres. Esos esfínteres son los que nos dan la capacidad de la continencia, o sea, que no se nos salgan los gases y las evacuaciones sin querer. Ese proceso infeccioso habitualmente, las criptas, después de que se infectan esas criptas, lo que va es a meterse entre los músculos, y esa infección está destruyendo músculos. Y lo otro, el absceso no se queda ubicado en una zona. Regresando a una parte de la anatomía, en el ano tenemos dos esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Son dos donas, una dona adentro de la otra. De ahí sigue la grasa y ya de ahí siguen pues otros músculos. Si nos vamos hacia la parte de adelante, pues está el periné y el introito vaginal pues en las mujeres, y pues lo que es el escroto hacia los hombres. Si el absceso no se diagnostica de forma oportuna o se maneja de una forma no adecuada, ese absceso, de ser pues algo muy localizado en la región del ano, puede llegar a extenderse pues hacia el periné, extenderse hacia el introito vaginal, hacia el escroto, y me ha llegado, digo, y no es por exagerar, pacientes, obviamente, pues con factores de riesgo como diabetes, obesidad y demás, que esperaron días o 1 o 2 semanas en tratarse, y ese absceso, por las fascias que tenemos, que la mayoría pues puedan estar intercomunicadas, pues ese absceso se va del ano hasta la pared abdominal anterior, hacia el tórax y hacia el pulmón. Pero bueno, eso estamos hablando de casos, digo, me han tocado casos así, pero son casos extremos que sí pueden llegar pues a pasar. De ser algo muy localizado, de quizás haber hecho un drenaje, al menos en el agudo, un drenaje ahí en el consultorio con anestesia local, o haber entrado a quirófano, un procedimiento ambulatorio, una recuperación 2, 3 semanas y pues hasta ahí se acabó el problema, a ser algo tan grave, pues que pone en riesgo la vida del paciente, o se hace una enfermedad muy mórbida, pues que requiere 2, 3, 4, 6 meses de curaciones, y pues problemas, pues obviamente económicos, familiares y demás, de haber iniciado con algo tan simple, pues con un buen diagnóstico oportuno. Con respecto a la fístula, digamos que ya el paciente pues se drenó de forma espontánea, tuvo la suerte que no avanzó el absceso, buscó salida hacia la piel y formó la fístula, no supo que tuvo fístula y dice, ya me acostumbro de que pues estoy manchando diario pues por ahí, ya nada más es que me pongo papel y pues ya no pasa la ropa interior. Pero lo que sí puede llegar a pasar pues es que se estén tapando esos trayectos y esté haciendo de forma recurrente pues abscesos, y esos abscesos van haciendo muchos trayectos. Wow. Para en el momento que ya se decide el paciente a tratar quirúrgicamente, pues ya es una fístula compleja, que también de ser una fístula simple, sencilla, de fácil manejo, una fístula compleja, estamos hablando de fístulas que tienen más de 2 o 3 trayectos, que van de un lado de la región anal hacia el otro lado,
fístulas largas que están a más de 2 o 3 centímetros del ano. Esas fístulas complejas pues son más difíciles en manejar técnicamente, tienen alto porcentaje de recidiva, o sea que pues, requieran más de un procedimiento quirúrgico y obviamente pues que requieren pues un tratamiento quirúrgico que la recuperación pues es mucho más larga. Claro. Entonces, si volviendo a la pregunta, pues el tratamiento oportuno es importante para que la patología se resuelva al menos no de forma drástica y que la recuperación sea más rápida sin poner en riesgo la función y la vida del paciente. Claro, o sea, entonces, definitivamente es no esperarse, o sea, estoy empezando a presentar estos signos, estos síntomas, acudir inmediatamente al especialista, ¿no? No hacer, o sea, por más que sea incómodo, esperar a que, pues, avance a tal grado que ya sea, o sea, imposible vivir un día normal, ¿no? O con una molestia, porque estamos hablando que es un avance, rápido, ¿no? O sea, Así en lo que es, se puede llegar a complicar la enfermedad. así es. Sobre los tratamientos, doctor, pues escucho que hay tratamientos desde en consultorio, drenajes en consultorio. ¿En qué momento ya es necesario una intervención quirúrgica? Habitualmente individualizamos pues mucho pues al paciente pues como todo pues en medicina. Eh, Habitualmente al menos el absceso pues anorrectal, un absceso pequeño, simple, que veamos o en la exploración física observemos pues que prácticamente está pues a flor de piel pues el absceso. Al momento del tacto vemos que no es un absceso pues que haya avanzado pues mucho, pues pudiéramos drenarlo. Obviamente un paciente joven, un paciente que no tenga ninguna comorbilidad como una diabetes, un paciente no obeso, ese paciente probablemente le pudiéramos hacer pues un drenaje ahí en consultorio, aunque obviamente siempre lo que buscamos pues es el bienestar del paciente y dentro de ese bienestar pues es el confort que se le puede dar al tratamiento. Y obviamente pues no hay un mejor confort que pues, te hagan un procedimiento y más en la zona que está pues con una sedación, con un procedimiento anestésico que no sientas la molestia, que no sea pues algo traumático, pues la anestesia local que te voy a poner, obviamente que pues el drenaje que te voy a hacer sea más efectivo, Claro, digo, profundo, ¿no? así es, entonces, pues ahí siempre le ponemos en la balanza y en el equilibrio, pues para decidir si lo hacemos en el quirófano o en el consultorio. Lo que buscamos siempre pues es el confort pues del paciente. Digo, realmente tengo mucho que no hago un drenaje de absceso en el consultorio. Lo hacíamos en donde me formé porque quizás ese paciente, si yo lo presento en el quirófano y lo quiero pasar en un hospital de alta concentración, me van a dar turno quirúrgico hasta el día siguiente, entonces pues ese absceso ya avanzó. Pero Claro. pues a nivel privado, pues el quirófano siempre está disponible, el anestesiólogo pues siempre está disponible y se puede hacer el procedimiento pues en el momento pues sin mayor problema. Claro. Eh, Otra parte también importante es siempre cualquier absceso, al menos en la región anorrectal, debe ser drenado. Ok. Mínimo si no se hizo en el quirófano y demás, en el consultorio, porque es también frecuente el error que se comete, que bueno, buscaron atención médica, hicieron un diagnóstico de certeza, tienes un absceso anorrectal, pero ya se cometió el error de, es que es un absceso, vamos a darte antibiótico para que madure. No, eso lo que puede llegar a pasar, pues, es que el absceso, pues, se prolongue, Ok. empiece a crecer y demás. Entonces, el absceso no se trata nada más con antibióticos. Se debe drenar y posteriormente al drenaje, pues, ya completamos, pues, el tratamiento con antibiótico, Ok. pero nunca cometer el error de dar o tomar antibióticos sabiendo que tenemos un absceso. No, eso es súper importante, ¿no? O sea, también para que los pacientes, las personas que nos están viendo, o sea, también sepan que siempre hay que tomar en cuenta una segunda opinión, ¿no? O sea, en caso de que tal vez no quedemos tan satisfechos con el tratamiento o el seguimiento que se nos está dando, ¿no? ¿Existen factores predisponentes, doctor? O sea, ¿existe, no sé, alimentación, tipo de dieta, ejercicio, que predispongan a una persona que aparezcan este tipo de eventos, de enfermedades? Pues con respecto, pues, al absceso rectal realmente no hay como un factor predisponente. Lo que sí se sabe, pues, es que es más frecuente, pues, en los lugares cálidos, pues, como Colima. Okey. Digo, es zona
de muchos pacientes con absceso y con fístula, obviamente pues la obesidad, un paciente con antecedentes de diarrea que tuvo pues en algún momento, pero relacionado a algún tipo de alimento o algún tipo de actividad que hayamos realizado, no tiene relación. Cuestiones genéticas familiares. Hay, hablando del 95% de pacientes, que es lo frecuente, afortunadamente, pues la enfermedad criptoglandular, pues que es lo más frecuente. Existen otras patologías como enfermedades inflamatorias intestinales que pueden llegar a tener algún tipo de factor genético. Hay una patología, pues como tal, que se llama enfermedad de Crohn, que se puede llegar pues a asociar pues al absceso o a las fístulas. Por eso, pues también nosotros, no es una patología frecuente. Colima pues no es un área endémica pues de enfermedad de Crohn, pero independientemente de eso también, pues todo paciente que le realizamos un absceso anorrectal o que lo operamos de una fístula anorrectal, siempre enviamos algo de esa pieza a estudio histopatológico, porque también se puede hacer un diagnóstico oportuno pues, de ese tipo de patologías que, pues, que requieren tratamiento o que si pasamos por alto un estudio histopatológico y resulta que ese absceso fue ocasionado por una enfermedad de Crohn, lo operamos y estamos viendo que no se cura, no cicatriza, o lo operamos, ay, ya es la tercera vez que lo opero de fístula y no se cura la fístula, pues es que quizás nos quedamos cortos con respecto pues a la parte del diagnóstico oportuno, porque probablemente tengo una enfermedad de Crohn y Ok. estamos quedándonos cortos pues en el tratamiento. Digo, Claro. siempre lo pensamos realmente. Y, por ejemplo, pacientes que es común que los, tratemos en quirófano, la recuperación, ¿qué tan pronta es? Y a qué tanto llegan a vivir una vida normal estos pacientes. Sí, digo, habitualmente les comento a los pacientes en general, casi la mayoría, afortunadamente, de los procedimientos proctológicos tiene dos fases de recuperación. Bueno, la primera fase obviamente pues incluye la parte quirúrgica. Habitualmente pues es anestesia, pues es un bloqueo, una dosis única. Realmente no siente pues el paciente pues ese bloqueo, no se pone en raquia, ya, pues, no es necesario para este tipo de procedimiento, de hecho ya no se ponen raquias. La mayoría de los pacientes se puede manejar de forma ambulatoria si fue a buscar una atención oportuna, o sea que se opera, espera que pase el efecto de la anestesia y se va a casa, continúa la Okey. recuperación, o máximo, pues una noche de hospitalización. Pero volvemos también al punto de la búsqueda oportuna, porque si ya es un paciente que tiene un absceso pues complicado o complejo, hay algunos pacientes que requieren 2 o 3 pasadas a quirófano pues Okey. para seguir lavando, drenando, quitando todo el tejido necrótico infectado que no se pudo controlar desde el primer procedimiento quirúrgico. Claro. Pero en el paciente habitual, el más frecuente, pues, máximo el día siguiente se va a su casa, antibiótico, analgésicos, curaciones, prácticamente ya es la primera fase, las 2 primeras semanas en la que requiere más cuidados. Y ya posteriormente a la segunda semana, la gran mayoría de los pacientes regresa pues a sus actividades habituales, digo, limitando ciertas actividades físicas y alimenticias, pero pues es muy bien tolerado pues el procedimiento, con una recuperación pues aceptable y pues con una función también, pues al menos en general, si el tratamiento fue hecho por un proctólogo o un coloproctólogo, pues una función pues normal. Okey, muy bien. Entonces, pues sí estamos viendo que, básicamente el tratamiento oportuno en este tipo de patologías es la clave, Así ¿no? es, así es. Bueno, pues, doctor, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas dedicado este tiempo para darnos información tan importante. ¿Nos podrías comentar en dónde te pueden encontrar? Sí, igual antes que nada, nuevamente pues agradecer por la invitación y pues también hacerles el recordatorio que no toda la patología anal o anorrectal pues son hemorroides. Existe una amplia gama de enfermedades que se pueden manejar, se pueden curar y como comentaba la doctora pues con manejo pues oportuno. Y sí, pues me encuentro localizado aquí en el Hospital Puerta de Hierro Colima, en el consultorio 308, en el tercer piso, y me pueden localizar en el teléfono el 312-323-4859. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizan. Les recordamos darnos like en esta publicación y seguir a Puerta de Hierro en todas sus redes sociales. Recuerden que para tener una salud de hierro es importante estar siempre bien informados. Muchas gracias.